I keep a second-hand cat. Pues, Kaixo, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Anomalías Cotidianas de un Gato Jazz. Yo soy Inés. Tengo una voz hoy como de el sótano de Radio 3, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Yo estoy bien. Os he puesto al principio del capítulo como un sonido así de lluvia. No se escucha mucho, pero se intuye, que es lo importante. Y es como que le da un rollo así más dominguero de lo normal, ¿no? Antes de empezar el capítulo de hoy, que podéis intuir por el título del vídeo, os quiero hablar de una cosa que tengo como muchas ganas de verbalizar. Así que para no hacerme la misteriosa, pues os lo voy a contar y ya está. Y entonces lo gestionáis como podáis. Y básicamente es que llevo un tiempo pensando en que quiero montar un club de lectura. ¡Hala! Ahí lo dejo. Entonces la cosa es como... siempre ha sido como un sueño que tengo. Un sueño de compartir lecturas, ¿no? Pero es como que se me ocurrió que sea como un club de lectura de esta newsletter. Es decir, pues que al final, si en todos estos capítulos del podcast hablamos de libros, pues yo creo que es razonable pensar que hay un podcast un club de lectura que va sobre este tema. Vamos, me parece que es un poco lógico, pero bueno. Hoy estoy intentando como yo relacionar con eso, ¿no? Entonces la cosa es que quiero montar un club de lectura, pero os explico mejor al final del capítulo para que no se nos vaya la olla y nos centremos en el tema que nos ocupa hoy, ¿vale? Así que si queréis saber más información sobre el club de lectura, os lo dejo al final del capítulo. Bueno, al final del capítulo comentamos tranquilamente y os cuento un poco pues de qué va la vaina que estoy pensando, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, hoy, como podéis ver en el título, pues vamos a estar hablando sobre aspectos muy importantes como el periodismo, literatura, que se no aparece en el título, pero que ya os adelanto que efectivamente vamos a hablar sobre literatura, y también pues sobre cómo se relacionan entre ellos. Además de, mi objetivo de hoy es intentar tratar de romper un poco el mito que se tiene en el periodismo sobre que tiene que ser objetivo para poder ser buen periodismo. Y simplemente el hecho de que tenga que existir el periodismo objetivo como tal. Que bueno, yo creo que eso es una cosa que te prometen en la facultad de periodismo, que prometen a cierta gente cuando eres pequeño, no sé, pero bueno. Es lo que voy a intentar dar a conocer hoy, o razonar, o haceros pensar, o no sé, durante el capítulo de hoy. Así que antes de empezar, os recomiendo, como siempre, coger una bebida caliente, dejarlo de fondo mientras hacéis otra cosa, ir a un lugar tranquilo, yo qué sé, lo que más os mole, pues está bien, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar. It never goes very far. Así que bien, la semana pasada hice algunas encuestas sobre si pensabais que el periodismo objetivo existía y si podía aspirar a ser objetivo. Que bueno, en general, pues como pudisteis ver, y si no, pues lo comento aquí, en general, pues todo el mundo opinaba más o menos parecido, en el sentido de que el periodismo objetivo no existe en este momento y sí que puede aspirar a ser objetivo. Aunque bueno, había ciertas dudas. En la segunda pregunta como que hubo un momento más de tensión. Entonces el caso es que yo después de hacerlas pensé que igual no debería haber preguntado tanto por el periodismo objetivo, sino más bien si era necesario que fuese objetivo para que fuese buen periodismo. Creo que es la pregunta que debería haber hecho, pero bueno, no la pregunté, así que pues tampoco es que pueda resolver la duda en este momento. Pero sospecho, por prejuicios,
y por lo que he pensado yo siempre, hasta hace poco, es que sí, me dirías que vale, que es necesario que sea el periodismo objetivo para que sea buen periodismo. Probablemente. Entonces, sobre mi respuesta a esta cuestión, o sea, ¿qué es lo que opino yo sobre esto? Que es un poco por donde quiero empezar hoy. Más que responderos yo misma sobre si es necesario que el periodismo sea objetivo para ser buen periodismo, no os voy a contestar yo con una reflexión aquí súper loca, sino que os voy a leer una frase de Hunter S. Thompson, uno de los periodistas más importantes de la generación del nuevo periodismo norteamericano de los años 60 y más, bueno, también se le puede llamar periodismo gonzo, da lo mismo. Y entonces él dijo esto: con la posible excepción de cosas como cuadros de puntuaciones, resultados y tablas de mercado de valores, no existe tal cosa como periodismo objetivo. La frase en sí misma es una propia contradicción pomposa. No sé qué pensáis. Supongo que también al ser una frase que está aquí como descontextualizada, como que vas a decir, vale, como que habría que ver un momento en el que él contesta esta cosa, o sea, en el que él contesta esta frase y en relación a que lo dice, pero creo que sí que expresa algo que es muy importante del periodismo por sí mismo, que es esta constante lucha y debate entre la objetividad del periodismo, que es algo que como que es casi como un mantra religioso, o sea, mantra espiritual del periodismo, de que tiene que ser objetivo para ser buen periodismo. Y entonces la cosa es que lo de que el lector busca la objetividad es algo que yo creo que debería preguntarse en las facultades de periodismo de dónde se han sacado esa idea de que el lector busca la objetividad, ya que más allá del clickbait y de que mucha gente, yo misma, hagamos clic sobre noticias que nos parecen impactantes, realmente está claro que muchas veces a través de la ficción o a través de la literatura se pueden contar historias que son importantes y que atraen mucho más a los lectores que noticias convencionales, vamos a decir. No quiero decir con esto que yo creo que también se presupone mucho, o sea, por esta idea de la objetividad, yo creo que se presupone a veces que el lector es tonto, y yo creo que realmente precisamente el lector es exigente, y cada vez más, si lo comparamos con pues años vista, con hace, pues no digo 10, pero digo 20, digo 30 o digo 40 años, creo que el lector se ha convertido en un lector más exigente y, bueno, pues sumándole a otros muchos factores como, pues yo que sé, puede ser los medios de comunicación digitales, las redes sociales, la globalización. Es decir, hay muchos factores de por medio, pero que ya no vale con sencillamente que algo sea importante para que tú puedas encontrarlo interesante y te animes a leerlo. O sea, tienes tantos estímulos en tu vida cotidiana que tienes que currarte más el texto para llegar a otra persona. Y también pienso como que ya ha llegado un punto en el que los lectores han decidido que no tienen por qué estar aguantando tus movidas y que de qué vas tú. O sea, este clásico periodista que se las da de ser un tío super crack, ¿no? Como que ya esa figura del periodista como figura individual, pues cada vez se va desplazando más. Aunque tú puedas como tener tu fijación por un periodista que te encanta, pero como que ya no es una cosa canónica como antes. O sea, ya no es un periodista desde un púlpito contándote la realidad y tú asintiendo como si fueras, no sé, un creyente así, no sé, me explico. Pero bueno, entonces la cosa es que, claro, ahora el periodismo se entiende con mucho más relación con el tema del trabajo asalariado. Es decir, que ya se empieza a entender que el periodismo es un trabajo. Entonces, pues,
que me quiero referir, cada día un periodista se acerca más a un trabajador corriente que a alguien influyente en la vida cotidiana, y pues bueno, es una cosa que yo creo que también se debería entender, ¿no? Que pues es un trabajo como otro cualquiera, como pues el hombre honrado que se dedica a hacer las obras de tu calle, o el camarero que te sirve el café por la mañana. Entonces, bueno, claro, el periodismo tiene que ser objetivo. O sea, esto yo creo que sí que es cierto, pero y contar las cosas de la mejor forma posible, pero tiene un factor muy importante, que es el factor interpretativo de los hechos. Es decir, que tú al final, cuando tú estás analizando un hecho, tú estás dándole unas interpretaciones y unas connotaciones al hecho que realmente es igual de interpretativo que en el sentido en que lo puede ser la historia. Las evidencias están ahí, es decir, nosotros tenemos pues pruebas físicas, bueno, en los 5 sentidos, y evidencias, y a partir de ahí, pues a través de una serie de interpretaciones, a través de una serie de técnicas, pues vamos a intentar encontrar pues una serie de respuestas, y pues es tu determinación profesional decidir para qué se usan las herramientas que tienes en ese momento, o sea, para hacer tu trabajo. Así que, para empezar, he escogido un caso de buen periodismo que encontré el año pasado, que creo que ilustra muy bien un poco lo que quiero comentar con esto del buen periodismo, y de que no es necesario tener como un asunto súper extraño y súper loco para poder contar una buena historia, ¿vale? Vale, pues os pongo en contexto. Esta noticia la encontré en marzo de 2021 en un periódico local de donde yo soy, que es La Tribuna de Cuenca, ¿vale? Entonces, esto fue en el periódico en papel. Había un artículo en la parte de arriba del periódico que decía: dispensadores de agua bendita para tiempos de COVID. Vale, hasta ahí, bueno, a ver, tiene como todo el rollo este cyberpunk, así como ahora derivado del COVID, ¿no? Pero bueno, lo importante no es el porque tampoco es un titular que sea como muy loco, ¿no? Que te pueda como incitar a pensar en una historia loca, más allá de, bueno, pues han puesto dispensadores de agua bendita, es normal. A ver, es loco, pero tampoco es tan loco, ¿vale? Pero lo importante no es eso, lo importante es el artículo en sí. Bien, cuando entras al artículo, que por cierto habla de la localidad de Belinchón, en Cuenca, el titular dice: vuelve libre de virus la señal de la cruz. Vale, ya empieza potente. Además, está en letras mayúsculas, lo cual pues le da como más misterio. Bien. Y os voy a leer un poco la historia de la cuestión. Una vecina vio por la televisión que un grupo de emprendedores españoles había encontrado la solución para que los fieles de las parroquias pudieran volver a hacer la señal de la cruz sin riesgo de contagio, y se lo comentó al alcalde, que se implicó en devolver la posibilidad de realizar este tradicional gesto a sus paisanos. Así es como la iglesia de San Miguel Arcángel de Belinchón se ha convertido en la primera de la diócesis de Cuenca en instalar un dispensador de agua bendita automático que permite recuperar la acción de santiguarse, que siguiendo las recomendaciones higiénico-sanitarias se perdió hace un año para evitar contagios. O sea que bueno, básicamente es eso. En este pueblo pues han convencido al alcalde para que ponga un dispensador de agua bendita para que puedan hacer la señal de la cruz sin contagiarse de COVID. Una semana lleva instalado a la entrada del templo, junto a la tradicional pila, el dispensador, por el que cada fiel recibe directamente en sus manos el agua bendita necesaria para santiguarse sin necesidad de que su piel entre en contacto con ninguna superficie, minimizando así el riesgo de contagio. Primeras reacciones. ¡Qué alegría! Agua bendita para volver a hacer la señal de la cruz después de un año, señaló el pasado domingo una de las aproximadamente 35 personas
que de media acuden a misa los fines de semana a la iglesia de Belinchón. Ahora es una novedad, al verlo no sabían cómo funcionaba y por inercia muchos se frotaban las manos con el par de gotas que caían en vez de santiguarse. Ahora es una novedad, al verlo no sabían cómo funcionaba y por inercia muchos se frotaban las manos con el par de gotas que caían en vez de santiguarse, al estar más acostumbrados a los dispensadores de geles desinfectantes de manos, apunta el párroco, que detalla la sencillez del mecanismo. Tiene un pedal en la parte inferior que cada persona puede activar para recibir directamente en sus manos la cantidad necesaria de agua bendita que se ha establecido en 2 o 3 gotas. Este invento de Aqua Sanctus, que ya ha conquistado templos emblemáticos como los santuarios de la Virgen de Fátima, Portugal, y Lourdes, Francia, y en España de provincias como Toledo, Madrid, Valencia, Castellón o Alicante, pretende solucionar el problema que tiene la Iglesia a nivel mundial al no poder dispensar ante sus fieles el agua bendita como antes. Y bueno, luego después, en la parte de abajo del artículo, han puesto como una sección de declaraciones en la que aparecen el párroco y el alcalde del pueblo. Y me encanta porque el párroco dice: está teniendo aceptación, es un sacramental que la gente ha hecho toda la vida y lo echaba de menos. Y el alcalde dice: la inversión ha sido pequeña, pero es algo que está siendo muy valorado por los vecinos de nuestro pueblo. La verdad es que viendo este tipo de casos, como que te das cuenta de que en la vida cotidiana siempre hay casos que son mucho más susceptibles de tener una noticia interesante que, como en el caso de este ejemplo, que os puede parecer poco relevante, pero en realidad, si lo pensáis detenidamente, o sea, un pueblo en el que hay 35 personas, que es un pueblo pequeño, entendemos, en el que hay 35 personas que van a la parroquia y tienen, o sea, aparece algo como un dispensador de agua bendita para un pueblo que hay mucha gente que va a misa, es un acontecimiento, es decir, es algo importante que cambia la vida de la gente que vive en el pueblo y les la cambia mejor. Entonces, entiendo que este tipo de artículos puedan parecer irrelevantes en comparación, pues por ejemplo, otro caso católico, que podría ser lo que pasó con el obispo de Solsona, que se casó con una mujer que escribía novela erótica satánica. Pues hombre, yo entiendo que como que el nivel de impacto parece inferior. Pero incluso con una historia que supera la ficción, el trabajo del periodista realmente no es evaluar si es más o menos surrealista, que eso ya lo evalúa el lector cuando lo lee, ¿no? Sino transmitirlo a los lectores de una forma, incluso, o sea, de la mejor forma posible y de la forma en la que mejor pueda llegar a ese público, incluso pues intentando ir más allá en las observaciones de lo que a las personas mundanas pues se nos escapa a veces. Entonces, pasando de ese tema, os he traído en la línea de lo que os comentaba al principio un ejemplo canónico de lo que se llama el nuevo periodismo, que es lo que os he comentado hace un rato, en el que destaco este gran periodista, Hunter S. Thompson, y el artículo en cuestión se llama El derbi de Kentucky es decadente y depravado. Podéis además encontrarlo en internet gratis, o sea, si buscáis el derbi de Kentucky es decadente y depravado, lo vais a encontrar fácilmente. Y bueno, básicamente, por poneros un poco en contexto sobre quién era Hunter S. Thompson, fue un periodista muy famoso de los años 60, una época en la que los periodistas tomaban muchísimas drogas, por cierto, y pues era pues un periodista muy excéntrico, que pues además de hacerse famoso porque fue un periodista que le daba muchísimo a las drogas también, que disparó accidentalmente a su asistenta y casi la mata. Y también fue famoso porque escribió lo que luego sería la película tan famosa de Miedo y Asco en Las Vegas. Pues fue como un ejemplo de los muchos que han existido en la época contemporánea del periodismo, en los que un periodista ha aceptado abiertamente que lo que él escribe es algo que es completamente subjetivo y pues demostró con sus escritos que podía mezclar la ficción, no la ficción, pero podía escribir algo como una ficción sin que eso faltase a la verdad. Y bueno, este es un caso, el de
el Derby de Kentucky es un caso en el que pues precisamente se recoge un poco esa ambientación que hay en torno al derby. O sea, es decir, tú lees el artículo y tienes la sensación de haber estado, o sea, de haberte enterado de quién ha ganado, pero incluso como que te lleva más allá porque te lleva como un ambiente que realmente tú podrías haber estado ahí perfectamente. O sea, recoge muy bien la ambientación del momento y te transporta realmente hacia ese sitio, que es un poco lo que sucede con las novelas. Si os das cuenta, pues tienen como esa necesidad de situación, de tener que estar situadas en algún lugar en concreto, aunque luego no sea un lugar real, ¿no? No quiero entrar tanto en el texto en sí, porque yo creo que es casi mejor que vosotros lo leáis y pues como saquéis vuestras propias conclusiones, pero sí que quiero comentar este caso porque cuando publicó este artículo en la década de los 60 no fue... Hunter S. Thompson tuvo una época en la que no fue del todo comprendido, supongo que pues porque pasa mucho con las generaciones de escritores o de autores o de periodistas, que es como que se entienden después de que están sucediendo muchas veces, o cuando ya han sucedido, mejor dicho. Pero bueno, si viésemos desde una perspectiva lejana, pues seguramente nos extrañaría como que esa mezcla que hace de literatura para contar un hecho. Y él es interesante porque es un tipo de periodista que luego pues se ha visto en más casos que como por ejemplo pues Günter Wallraff o no lo sé, bueno, otros periodistas que están a los que se les llama periodistas de inmersión o periodistas gonzo, que hacen literalmente eso, es decir, se meten en situaciones para contar lo que está sucediendo. Y él realmente hacía eso, él se metía en las situaciones que quería contar, vivía lo que estaba sucediendo en ese momento y después tomaba distancia suficiente como para poder escribir al respecto y escribir bien. Aunque obviamente pues él lo iba a contar desde su perspectiva porque al final es lo que había vivido él, pero iba a contar pues un poco lo que había sacado de esa experiencia. Y él se hizo famoso en su momento por unos reportajes que publicó la Rolling Stone sobre Los Ángeles del Infierno, que es una banda de moteros que se hizo muy famosa en esa época y que era, bueno, bastante temida y bastante odiada por los medios de comunicación. O sea, tenía muchos prejuicios por parte de la sociedad en general. Y él, Hunter S. Thompson, estuvo metido con la banda de Los Ángeles del Infierno durante, creo que fueron 2 años o algo así, en el que él publicaba artículos sobre esta banda. Y entonces también pues él intentó, a través de meterse en la banda, intentar como contraponerse a las opiniones que tenían algunos medios de comunicación muy importantes en Estados Unidos sobre la banda, pero que nunca habían podido comprobar si esas cosas que decían eran ciertas o no. O sea, estaban muchas veces infundadas sobre rumores o cosas que se habían dicho, pero que no se habían comprobado a ciencia cierta. Entonces, él escribió como denuncia pues un fragmento que os voy a leer que está en el libro de Ángeles del Infierno y en el que básicamente pues habla sobre cuál es la estrategia que usan los medios de comunicación estadounidenses para intentar crear prejuicios y crear como una leyenda negra sobre esta banda de moteros, ¿vale? Y él dice que todo consiste básicamente en tener la suficiente habilidad para publicar un artículo por el que no puedan exigirte responsabilidades legales. La clave de ese arte es la palabra supuesto, o sea, supuestamente tal. Otras claves son, según dijeron o se afirma, se informó, de acuerdo con, en 14 breves párrafos periodísticos, el reportaje del Times incluía 9 matizaciones de ese género. El resultado era una muestra de periodismo desvaído y emotivamente tendencioso, un trabajo de ínfima categoría que no habría hecho alzarse una ceja o inquietarse lo más mínimo a nadie si hubiera aparecido en otro periódico norteamericano. Pero el Times, o sea el New York Times, incluso cuando se equivoca, es un peso pesado, y el efecto de este artículo fue dar un sello de respetabilidad a unas noticias que eran, de hecho, un accidente fruto de la historia y de las motivaciones políticas. En este libro,
que menciona Albert Chillón, que es de donde he cogido este fragmento de Los Ángeles del Infierno, cuenta que precisamente, pues eso, Hunter S. Thompson y la gente que vino después, bueno, que fue coetánea suya también, fueron importantes precisamente porque ellos no disfrazaban la subjetividad de subjetividad, o sea, de objetividad, perdón, sino que ellos decían, vale, yo he escrito este texto, pero que sepáis que yo lo he hecho desde mi punto de vista subjetivo y que aunque, pues obviamente, se pueden equivocar, pero tú partes de una base diferente a la que podrías partir cuando lees un artículo y te dicen que es objetivo, ¿no? Es decir, es muy chungo que un periódico te mienta y te diga que te está diciendo la verdad en el sentido de que está siendo objetivo contigo cuando no lo está siendo. Más que al menos te diga, rollo, no estoy siendo objetivo. Vale, pues es más fácil como partir desde ese punto. Entonces, bueno, el tema también es como que el buen periodismo como que se inscribe ya en una categoría moral que no está muy clara, porque está como entre a caballo entre tener que ser algo útil para la sociedad como una especie de servicio público y a su vez que sea algo que sea legible. O sea, legible en el sentido de que sea que no te sangren los ojos cuando lo leas, ¿no? Entonces, la pregunta que se me viene un poco a la mente cuando pienso en estas cosas es ¿qué es lo que ofende más al lector? ¿Que lo que está leyendo sea un artículo inútil o que esté muy mal escrito? O sea, no es más ofensivo, pienso, que un periodista te diga que está siendo objetivo cuando obviamente no está siendo, a que te diga directamente esto es mi opinión, tal, rollo, tú puedes tener una opinión razonada y no es, o sea, quiero decir, tú puedes tener tu subjetividad y que esa subjetividad esté fundamentada sobre ciertos hechos. O sea, eso no quita que sea subjetivo, pero tampoco quita que pueda ser verdad, ¿me explico? Pero cuando tú dices, o sea, cuando tú das por sentado que algo es objetivo, le das como un matiz moral que se presupone cierto cuando muchas veces no tiene por qué ser cierto. Y además es que la objetividad nunca ha sido una cualidad del periodismo contemporáneo. Es decir, es que también hay unas ideas preconcebidas sobre el periodismo contemporáneo que no tienen por qué ser así. De hecho, hace 200 años un periódico estaba directamente relacionado a un partido político o a la corona. Y la censura a las publicaciones era la orden del día. Es decir, la censura existía y todo el mundo lo sabía. ¿Me explico? O sea, que obviamente son contextos distintos. No quiero decir que no. Pero lo que quiero decir es que se presuponen cosas y categorías morales del periodismo que en el pasado no han sido así. Y se presupone que son categorías morales naturales. En lugar de preguntarse, pues, por qué son así y por qué se comportan así. Y por qué tenemos esas concepciones de la realidad actual. Igualmente, pues, algo que también creo que es muy importante e interesante hablar sobre él es el tema del lenguaje en el periodismo. Que es un poco, pues, lo que os venía contando un poco antes sobre algo que condiciona un artículo para que sea legible o que sea interesante, más allá de, pues, que tenga un tema polémico, ¿no? Entonces, si os dais cuenta de los ejemplos anteriores que os he contado, la forma de contar la historia es algo como muy importante, incluso a veces más que el propio hecho en sí. Eso no quiere decir que no te estén contando algo, simplemente pues que el estilo es una cosa muy importante dentro del propio sentido de lo que están contando. Entonces, eso me quiere llevar al otro tema que quería comentar hoy y que os adelantaba al principio del capítulo, que es el tema de cómo se relacionan el periodismo y la literatura. Que es algo que yo os pregunté en encuestas sobre si pensabais que tenían relación y mucha gente me dijo que sí. Pero claro, ahora me gustaría saber, toda la gente que me contestó que sí, ¿por qué piensa que están relacionadas? Y hasta dónde llega su relación, porque bueno, también habría que ver pues de dónde parte y hasta qué limitaciones tiene, porque no son la misma cosa, aunque pueda parecer a veces que lo es, pero no. Entonces, bueno, para intentar explicar algunas ideas sobre la relación que tienen el periodismo y la literatura, que yo creo que va a ayudar mucho a que podáis entender hasta qué punto pues son
cosas que están unidas de alguna forma, he pensado intentar explicar esto a través de imaginar que el periodismo y la literatura o la novela son como hermanos sanguíneos. Me explico. Lo son porque ambos vienen del mismo sitio. Es decir, han nacido en el mismo momento y vienen del mismo lugar, pero se han desarrollado y han crecido de formas diferentes. Por separado, te pueden parecer que son cosas distintas porque obviamente se han desarrollado de manera distinta. Pero cuando las juntas y las pones una con la otra, te das cuenta de que se parecen en bastantes cosas. Y básicamente pues se parece porque son hermanos sanguíneos. Y es un poco pues lo que yo he sacado de esta idea, ¿no? Entonces, después de imaginaros esta metáfora en la que la literatura y el periodismo son hermanos sanguíneos, voy a intentaros poner un poco en contexto sobre en qué momento nacen estas dos formas de escritura, géneros, como queráis llamarlo. Esto lo explica, por cierto, muy bien, que es de donde he cogido las ideas y prácticamente todas las citas, es Albert Chillón, que es el tipo que he citado antes, en su libro Literatura y Periodismo, una tradición de relaciones promiscuas. Aunque bueno, como ya os digo, no es que se hayan relacionado en ese sentido, sino más bien como que nacen del mismo sitio, entonces bueno, pues siempre van tomando una cosa del otro, porque al final no dejan de ser hermanos, entonces siempre es como pues típico hermano que te roba la ropa. Pues es el mismo concepto, no es tanto que se mezclen, sino que no paran de tomar elementos uno del otro porque piensan que sus cosas son las cosas del otro. Es así. Entonces, bueno, no vamos a entrar tanto en la cuestión, o sea, no vamos a entrar en temas muy, muy, muy farragosos sobre historia de la literatura ni historia del periodismo, porque no quiero que sea esto sobre eso, sino más como daros unas pequeñas nociones sobre el origen a nivel pues de pensamiento, de contexto histórico, etc. Pero yo os digo, voy a intentar ser lo más pues más útil posible en ese sentido, ¿vale? Así que bueno, sí que es importante entender en el origen del periodismo y la literatura la corriente del realismo, que es una corriente que, aunque estamos más acostumbrados a ver en literatura, cuando estamos sobre todo en el instituto se habla del realismo, y luego pues por ejemplo podemos ver otros subgéneros de realismo, pues cuando hablamos del realismo mágico, por ejemplo, pero realmente se extendió como una forma de pensar, es más como una actitud estética o más allá de un estilo o una corriente concreta, es decir, no es tanto un género literario, sino una forma de pensar el mundo. Aquí Chillón dice que la actitud realista atraviesa de principio a fin la historia de la cultura occidental y que tuvo su máximo auge con el desarrollo de la novela moderna de los siglos XVII, XVIII y XIX en oposición al romanticismo. Es decir, el romanticismo existe, digamos, como corriente nació antes que el realismo, y entonces el realismo necesita crear como una palabra para poderse oponer. Es como si todo luego hubiese una corriente romanticista, entonces hubiese que oponerse, entonces encuentran esta corriente que es el realismo. Y es interesante como, por ejemplo, una de las obras más importantes de Stendhal, Rojo y Negro, se llamaba en realidad Rojo y Negro, crónica de 1830, como un reflejo pues de sus impresiones y sus acciones en el momento en el que escribe la novela. Es decir, que es una novela, pero la llama crónica de 1830, lo cual pues tiene una connotación pues bastante periodística, por otra parte. Y también es importante el realismo porque fue un forma de pensar, como queréis llamarlo, que en el que la novela pasó a ser algo de la aristocracia a ser algo masivo o de masas. Tenéis que pensar también que es el momento de la industrialización, que es el momento pues en el que se crean las ciudades como las entendemos y pues en el que hay un mayor crecimiento de la población urbana y pues también de la migración de la gente de las zonas rurales a las zonas urbanas.
Y pues obviamente pues también hubo un mayor grado de gente que estaba en la escuela, etc. Entonces es interesante también que tanto en Francia como Reino Unido, por ejemplo, la novela está súper ligada al auge del periodismo, sobre todo entre la década de los años 30 y 40, hablo del siglo XIX, que venía pues del periodismo de masas. Y luego Arnold Hauser, por ejemplo, él dice que el auge de la prensa tiene relación con el hecho de que en la prensa se empezaron a publicar noticias de sucesos, y claro, como eran muy dramáticas, pues se tendía a pensar que, bueno, por eso se leía más. Entonces, pues hubo un auge de lectores también. Es lo que piensa este tipo. Luego también tuvo mucho que ver que, por ejemplo, en muchos periódicos de gran tirada se empezaron a publicar novelas por capítulos. Que, bueno, pues es cierto que muchas de esas novelas pues no tenían mucha calidad, la verdad. Pero luego, pues, esas novelas por capítulos permitieron que muchos autores que tenían buena pluma o que escribían muy bien, vaya, pues ganaran bastante prestigio y pues son autores que hoy en día conocemos como autores clásicos. Por ejemplo, pues Alejandro Dumas, por ejemplo. Y luego, después de eso nacerán pues muchos géneros específicos, pero bueno, no vamos a entrar, como ya os he dicho, en ese asunto, porque no es un podcast sobre literatura. Pero sí que es importante que, tal como menciona Chillón, la novela y el periodismo nacen del mismo sitio, es decir, nacen del realismo. Y realmente lo que les diferencia, por encima de otras muchas cosas, es más el hecho de que tanto la novela como el periodismo dan diferentes respuestas al mismo problema. Es decir, por un lado está la solución ficticia, que es básicamente la novela, que lo que hace es, como quiere entender la realidad, pues intentar solucionarlo a través de representar cosas que se parecen a la realidad para intentar entenderla, ¿no? Y luego estaría la solución facticia, de hechos, vaya, en la que realmente para intentar entender la realidad no se intenta representar la realidad, sino llegar a hechos que son reales y a partir de esos hechos reales pues poder interpretar la vida a través de textos. O sea, ahí está un poco la cuestión. Unas intentan que se parezca a la realidad y otros cogen la realidad directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre, pues entre medias siempre se genera ese aspecto periodístico. Luego, pues también es interesante ver cómo después el naturalismo pues también hace que se generen simbiosis o relaciones entre la novela y el periodismo. Porque el periodismo lo que hace con respecto al naturalismo es coger las formas de investigación y análisis que tienen en el naturalismo y bueno, los textos científicos, la forma que tienen de investigar los fenómenos naturales y aplicarla a la forma en la que ellos investigan los hechos para luego escribir artículos. Es decir, antes igual pues cogen pues esa parte científica para aplicarla a los textos y que sean pues más específicos, más ciertos. Y también es curioso porque al mismo tiempo el periodismo influyó a los textos científicos intentando que fueran un poco más divulgativos. Es un poco la cosa. Y claro, pues a ver, es un poco la aproximación, porque luego pues la novela va a influenciar el periodismo, luego el cine. Es decir, como que luego no es que sea muy fácil saber hasta qué punto una se influencia a la otra, pero sí que creo que es importante dejar claro que desde el principio son géneros que nacen del mismo lugar, entonces pues obviamente siempre van a tener cosas en común y siempre los lenguajes se van a influenciar mutuamente también. Así que bueno, pues después de hablar de Hunter S. Thompson y después de hablaros del origen de la novela, la familia y el Estado, hoy quería hablaros de algunas cosas que he estado leyendo estos últimos años que servirían como ejemplos de cómo el periodismo puede funcionar como literatura y pues todo este gran género tan interesante que es el periodismo narrativo, que bueno, básicamente es como la evolución
terminológica que ha tenido el nuevo periodismo, el género que os comentaba de Hunter S. Thompson. Y bueno, pues es una corriente periodística que lleva existiendo desde hace bastantes años y sobre todo en Latinoamérica. Y la verdad es que habría que comentarlo también algún día porque se está haciendo muy buen periodismo en Latinoamérica. Latinoamérica crea escuela y es increíble la cantidad de buenos periodistas que tienen, artículos y, no sé, o sea, referencias muy grandes de medios de comunicación también que hacen periodismo narrativo. Y es que no sacan 3.000 vueltas, esa es la realidad. Pero bueno, habría que entrar en eso en otro día. Si queréis podemos leer algunas cosas o comentar algunas autoras también, si queréis. Pero bueno, entonces algunas de las cosas que he leído estos últimos años quería comentar, sí. Y para empezar, quería hablar de un libro que yo leí en segundo de carrera, o sea, hace 2 años de esto, y que se llama El director. Creo que es un libro que como que se obliga a leer en muchas carreras o sea, en muchas facultades de periodismo, cosa que no me extraña, pero bueno, pienso que igualmente es como que no tienes por qué tener esa relación con el periodismo para que te interese este libro. Básicamente, esto no es periodismo narrativo lo que os voy a comentar, pero creo que sí que cumple con todos estos libros que os voy a mencionar cumplen un poco con la idea del periodismo como novela, o sea, como ficción y como realidad, ¿no? Y pues para que leáis ficción que podría ser realidad, podrías leer realidad que podría parecer ficción, ¿no? Y entonces la cosa es que este libro, que ya os digo que yo creo que es casi obligatorio en la Facultad de Periodismo, es un libro que publicó hace unos años David Jiménez, que fue director del Mundo, del diario El Mundo, durante 1 año y medio, y que fue corresponsal en Asia durante, pues fueron 10 años tal vez, o algo así, o sea, un montón de tiempo, en los que pues cubrió pues cosas como Fukushima, también cubrió pues un montón de manifestaciones y revoluciones en Asia. Y bueno, básicamente este libro es sobre su historia como director del Mundo, porque bueno, pues hubo un montón de polémica. Él no tendría que haber estado allí porque él era corresponsal, entonces él entró a director del Mundo un poco, no de rebote, pero como que no era el tipo de modelo de persona que entraba a ser director del Mundo. Y bueno, pues básicamente él lo que explica es un poco su historia, la relación que tiene con sus compañeros de trabajo cuando empieza a trabajar para el Mundo como director, y pues un poco también como toda su experiencia trabajando con el poder y trabajando pues con partidos políticos, con las cloacas del Estado, en fin, con un montón de cosas. Y la verdad es que este libro, aparte de que fue bastante polémico, porque implicaba a mucha gente, aunque no fuera con sus nombres y apellidos, pero hablaba de gente poderosa, pues es un ejemplo de pues como una historia que es su historia, obviamente contada a través de la novela, pero pues cómo puede servir para contar una realidad que puede ser la de la prensa en España o la crisis de los medios en España. Y bueno, pues que sí, que es muy interesante. Y de hecho creo que este año, me parece, han sacado otro libro que se llama El Corresponsal, que me gustaría leer en algún momento. Pero bueno, igualmente es como... yo os lo recomiendo si queréis como saber cosas sobre España y la actualidad española en términos, pues eso de periodismo, pues si os interesa como esa lectura, pues yo creo que lo vais a disfrutar bastante y vais a aprender bastantes cosas. Y luego también quería aprovechar para comentar que ahora que acaban de sacar un cómic sobre Roberto Saviano, que de hecho, ahora que estoy grabando esto, pues como que Roberto Saviano tiene momentos de ser un poco meme, pero bueno, yo le quiero, me cae bien. Y pues quería aprovechar para recomendaros Gomorra, que es, bueno,
pues su libro más famoso seguramente, y el motivo por el que lleva 15 años escoltado porque la mafia dice que se lo va a cargar. Y nada, pues es un libro en el que básicamente Roberto Saviano, que él ha tenido relación con la mafia toda su vida, porque vive en el sur de... Bueno, vivió su infancia en el sur de Italia, pues te cuenta pues cómo funciona el mundo, básicamente, a través de contarte testimonios de gente que trabaja en la moda italiana, o sea, no me refiero a la alta moda, sino la alta moda que se hace en talleres de costura chinos, me refiero. Cómo se hace la gestión de residuos, bueno, y toda la guerra que ha habido con la camorra durante los últimos 15 años, bueno, ahora ya más porque este libro es de 2007, pero bueno. Y no sé, o sea, más allá del tema de la mafia, o sea, más allá de que os interese el tema de la mafia o no, que eso da lo mismo, me refiero. Puede interesarte más, pero sí que es interesante como desde un punto de vista social, porque realmente te das cuenta de la cantidad de... O sea, cómo determina la vida de mucha gente que vive en Italia, bueno, que ha vivido, o sea, toda su historia reciente está como bañada por eso. Y joder, o sea, hay bastantes testimonios que las que son bastante impactantes. Y claro, tú estás acostumbrado a consumir películas y series y libros que van igual como endiosando o idealizando todo este mundo, y es como, no sé, Gomorra tiene esa parte en la que él no idealiza absolutamente nada. O sea, él lo analiza fríamente, pone nombres y apellidos, te explica cómo fueron absolutamente todas las cosas. A veces te pierdes un poco incluso entre las condenas que han tenido tales clanes mafiosos o no sé qué, pero al final lo importante es entender que como el impacto que ha tenido eso. Y ya os digo, es otro ejemplo, Roberto Saviano, de que a partir de una historia real, que es la historia de la camorra y su historia propia, se puede contar una historia muy importante y bastante impactante, la verdad. Y te sitúa bastante en el mundo. O sea, si no, se te hace al menos pensar mucho en de dónde vienen las cosas que compras o de dónde vienes, o sea, por qué vives las casas que vives, no sé. Y para terminar quería comentar un último libro que realmente lo que voy a hacer es un barrer para casa con un piano, que es algo que siempre hago con la guerra de los Balcanes, para no variar. A este tema le he dedicado ya varias newsletters que podéis leer, porque no eran podcast. Pero este libro se llama Cómo si masticaras piedras, sobreviviendo al pasado en Bosnia, y es del periodista polaco W.L. Tochman, y es como una especie de crónica en la que Tochman recoge como diferentes testimonios de madres, doctoras y personas relacionadas con los Balcanes en un sentido, pues, sobre todo asociado a la posguerra. Y me pareció muy interesante porque, a pesar de que he leído bastantes cosas, como que es de los primeros casos en los que leo algo que no se recrea en el dolor de las cosas. ¿Me explico? Porque un problema que hay con este tipo de crónicas también, sobre todo con los Balcanes, que es como un conflicto súper televisado, muy mediático, es que, claro, es fácil tender a pensar en un conflicto como este desde un punto de vista, pues, de que cuanto más sangriento y más no sé, más trágico sea, pues más te va a interesar, ¿no? Y esto es todo lo contrario. O sea, yo tuve la sensación cuando lo leí, aparte de que me pareció a veces durísimo, porque algunos testimonios que aparecen son súper duros, pero me gustó mucho porque creo que precisamente un tema muy interesante y que ayuda mucho también, creo, a cerrar heridas, es hablar sobre, pues, todo el tema de la memoria histórica, de cómo, pues yo qué sé, recuperar los cuerpos, clasificarlos, poder enterrar a tus familiares muertos, etc. Y no sé, cuando lo leí además tuve la sensación que esto me ha pasado ya varias veces. Por ejemplo, me está pasando ahora con Leila Guerriero. Me dio la sensación de que estaban hablando sobre la memoria histórica española,
que estaban hablando sobre sacar huesos de cunetas españolas. Y no, están hablando sobre Bosnia. Y bueno, aparte es que es un libro tan breve que, en fin, no sé, es como muy triste, pero muy corto, pero muy... como con muchas caras. Así que no sé, ese libro pues os lo voy a dejar. No es que sea como súper feliz. Creo que ninguno de los que he puesto son súper felices, pero bueno, yo qué sé. La vida es así, un poco tristona, la verdad. Así que bueno, con esto pues ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. He intentado que este capítulo sea como comedido, porque a veces como que sabes que yo soy como una persiana. Yo es que estoy todo el rato me enrollo. Entonces he intentado como que sea lo más comedido posible y pues intentar como acotar muchas ideas que tenía para intentar posiblemente como aproximaros a ciertas ideas que tengo sobre estos temas. Y bueno, pues si os interesa lo suficiente, me refiero, si os parece guay el tema, pues yo encantada de seguir como haciendo otros capítulos y otros podcasts hablando sobre otros autores, otras perspectivas o sobre para profundizar más en el asunto. Pero bueno, quería como dejar bases sentadas sobre la relación que tienen el periodismo y la literatura y pues defender la subjetividad del periodismo, que yo creo que es una cosa que habría que hacer más. Pues obviamente pues aunque esto no lo he comentado, sí que hay una confusión aquí terminológica entre que sea una cosa sea subjetiva y que sea mentira. Entonces bueno, aquí abogamos por el periodismo subjetivo, pero que tenga rigor periodístico. Es decir, a mí no me valen que se inventen movidas, me explico. Pero sí que creo que hay que reivindicar mucho ese periodismo subjetivo, porque precisamente es el que le da a las historias pues muchas veces un valor que en la prensa rápida pues no se la da. Y no sé, creo que los medios de comunicación durante estos últimos años que ha habido una crisis también con los medios, como que se han distanciado mucho de sus lectores. Tengo esa impresión, o la tenía siempre la he tenido desde de adolescente y la sigo teniendo, como que ha habido una crisis en la que los medios se han empeñado en distanciarse de los lectores. Y yo creo que es un trabajo que los que queremos aspirar a ser periodistas profesionalmente, como que tenemos que intentar arreglar de alguna forma. Yo, por ejemplo, tengo una relación como muy de amor-odio con el periodismo desde siempre. Y pues gracias al tiempo y a haber encontrado buenos referentes en mi vida, como que me he terminado de reconciliar y ahora es como una relación bonita. pero durante mucho tiempo yo estaba muy enfadada con el periodismo, que es algo que, o sea, es una relación que yo pensaba que no iba a con la pasión que tengo, ¿no? O con esta cosa que me gusta, pues como que yo pensaba que no me iba a gustar nunca más y que eran todos unos mentirosos y no sé qué. Pero bueno, es como una relación que hay que ir trabajando. y no sé, como que yo la verdad es que cada año pienso, no sé si será porque he encontrado estos referentes o por qué, pero cada año tengo la sensación de que se hace mejor el periodismo. Lo digo en serio, O sea, de verdad que pienso que cada año se hace un periodismo mucho mejor que el anterior. Cada año encuentro como referentes más potentes que los anteriores y encuentro otras revistas más potentes que las anteriores. Y joder, o sea, para mí es como, no sé, muy guay como seguir encontrando esos referentes y sigue, que al final lo que demuestra básicamente es que me equivocaba y que hay buen periodismo, simplemente desgraciadamente pues no estaba súper conectado con sus lectores y pues hay que trabajar eso, ¿no? Pero bueno, no sé, también hace poco leí que no sé dónde lo leí, no sé en qué libro era, pero decía que como que los seres humanos estamos hechos de las historias que nos contamos, ¿no? Y creo que es algo totalmente cierto. O sea, al final los relatos nos hacen ser quienes somos, entonces como que sobre todo los que nos queremos dedicar a esto fundamentalmente, pero también las personas a las que les gusta leer y a las que les gusta pues saber en qué mundo se mueven, pues tienen también esa responsabilidad
de buscar nuevos relatos que se parezcan más a lo que ellos necesitan ser, ¿no? No tanto no tanto al sentido complaciente de que se parezcan a ti, sino más a un sentido en el que te puedas contar relatos que te sirvan para algo, ¿no? Que no te quedes simplemente en la superficie de lo triste que te parece todo y lo desamparado que te parece todo y lo mentirosos que te parecen todo, sino como intentar currártelo un poco, ¿sabes? Y que no te lo den todo hecho. Y cada vez que lees un artículo decir, vale, pues es que igual me están, ¿sabes? Igual hay que leer esto de otra forma y tengo que leer entre líneas y tengo que plantearme desde qué punto de vista hace esto o hace lo otro, no sé qué. Me explico. Pero bueno, que eso, yo cada vez estoy más contenta con el periodismo. Tengo como mucha esperanza, a pesar de que lo precario que es, pero tengo como mucha esperanza en el periodismo puesta. Así que, no sé, o sea, yo espero que este podcast os sirva también como para confiar un poco más en los medios de comunicación, que yo sé que cuesta porque la cosa está muy mal, pero creedme que existen unos periodistas ahí fuera y que se dejan su puta vida para hacer lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Pero sí. Así que eso, antes de terminar, pues sí quería recuperar el tema que deja al principio del podcast. No sé si os acordáis de ese momento que os he comentado que quiero, que voy a hacer. O sea, no es aquí que voy a hacer el club de lectura. Y eso, que en este momento pues estoy todavía como preparando el club de lectura, porque como que hay muchas cosas que no tengo del todo detalladas o que no tengo del todo ultimadas, no sé, como que tengo que dedicarle tiempo a ciertas cosas de trabajo de oficina, pero como que, no sé, me hace ilusión pensar que hay un club de lectura y que va a haber, y que nos podemos juntar y que podemos como, no sé, comentar cosas que hemos leído, poderos proponer lecturas que tengo pendientes, o sea, que como que podamos participar todos, porque yo también voy a participar, o sea, yo no voy a ir aquí de lista, yo voy a ir aquí a contaros movidas, o sea, a leer con vosotros y con vosotras también, y a comentar lo que me parecen las cosas, aunque luego me prepare lo que sea, pero bueno, yo voy a leer como las demás. Entonces, bueno, pues también pienso que, o espero que sea una forma también de que os animéis si no leéis mucho y queréis leer más, y si simplemente pues queréis leer con otras personas y no encontréis con quién, pues al menos que tengáis un club de lectura que digáis, vale, yo qué sé, pues este mes no me apetece, pero igual el mes que viene me apetece mogollón leerme este libro en conjunto y poder comentarlo, ¿no? Y eso, que de momento pues voy a dejar alguna encuesta por si queréis sugerir libros que no tengan más de 300 páginas, a ser posible, para que tengamos como un margen de lectura en el que gente que lee mucho, gente que lee poco pueda como estar cómoda igual. Y también pues otras sugerencias que queráis dejar pues también está bien. Y eso, en principio pues mi idea es que leamos ensayos y novelas, porque es como los géneros que más me gustan, que más me interesan y que más como que puedo enfocar para hacer lecturas. Pero bueno, eso es que me enviéis propuestas y eso es todo, verlo. Y me refiero, aunque yo tengo mis lecturas pensadas, pues igual si me proponéis algo que sea súper, o sea, que no haya caído en él y que piense que encaje un poco en el asunto, pues me va a parecer bien también. O sea, eso sería cuestión de hablarlo. Pero bueno, yo os lo dejo por aquí. O sea, lo suelto aquí al aire, en plan, para que sepáis que esa es mi idea, el club de lectura. Y que me apetece un montón hacerla, aunque no sea mensual, aunque me refiero, las especificaciones ya las dejaremos para más adelante. Pero bueno, que sepáis que ese club de lectura pues va a existir, aunque sea de momento en nuestras cabezas. Pero bueno, aún está empezando, así que bueno, pues conforme vaya avanzando, conforme tenga más información, tenga cosas más pensadas, más concretas, pues ya os lo diré, para que pues no sé, pongáis vuestras sugerencias o os apuntéis, o ya os contaré mejor. Pero bueno, quería dejar esto primero como iniciado para que sepáis un poco la movida, y luego ya pues ya explicaremos cómo funciona, ¿no? Pero bueno, y llegado a este punto, pues nada, esto ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme, sobre todo si habéis llegado al final, que ya llevamos como una hora aquí, o sea, vaya tela.
Me gustaría saber como qué opinas de todo este tema del periodismo en la literatura, del periodismo en la objetividad. O sea, quiero saber vuestra opinión, la verdad. Porque ya os digo, yo soy optimista después de años, pero como que también quiero saber qué opináis. Entonces lo podéis dejar en comentarios y podemos debatirlo tranquilamente, que me parecerá bien. Y también podéis recomendar autores o periodistas que os parezcan interesantes. O sea, los comentarios están ahí para algo. Así que nada, os invito a comentar, pues si os interesa no sé quién, pues el periodista que sea y queréis compartirlo, pues podéis hacerlo. Y pues nada, también os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, a la newsletter también, que está en la cajita de comentarios junto a mis redes sociales, por si, yo qué sé, me queréis seguir o no sé, lo que sea. Y nada, que el mes que viene nos vemos en otro capítulo y que os adelanto por redes sociales más cosas y por la newsletter sobre todo. La newsletter es importante porque ahí subo textos y movidas y a veces la uso para movidas. En fin, subo textos, no sé. La newsletter es como mejor porque es la gente real, ¿sabes? Pero bueno, que eso, que ya os iré contando pues de qué irá el capítulo próximo. Pero solo puedo decir que Turo va a aparecer en ese capítulo. Aún no sabemos en qué forma, humana obviamente no, pero ya veremos en qué forma, pero aparecerá. Y nada, que nos vemos pronto, que muchas gracias por escucharme y que os mando un montón de besos, ¿vale? Pues nada, avianto.